días, iglesia, a todos los que domingo a domingo se conectan a través de Facebook Live. Hemos encontrado a través de este medio una forma de llegar a otros. El Señor es tan lindo que Él es el que se encarga de esparcir la semilla, nosotros de sembrarla y el Señor de esparcirla. Nunca dudes de que Dios te quiere usar, de que Dios está usando tu vida en todo momento. No importa si eres chiquito, si es grande, si es anciano, eso no importa. En esta iglesia especialmente tenemos a alguien a quien Dios ha usado para mostrarnos su gloria y su poder, y ese es Samuelito, que ha pasado las duras y las maduras, ¿cierto? Es increíble que ha cumplido un año y verlo como uno lo ve crecer. Ahorita está un poquito quebrantado, seguimos clamando que el Señor pase su manita santa y le quite lo que sea que tenga, está brotadito. Oramos porque el Señor fortalezca a sus papitos como siempre lo ha hecho y que nosotros podamos ver, como dice su palabra, la gloria de Dios en la vida de él, no solamente en su parte de sanidad, sino en el propósito que Dios tiene en la vida de este niño. Soy una completa convencida de que no necesitas tener tampoco un montón de cosas terribles, porque uno dice, es que el Señor, eso, si estás terrible, si hay una enfermedad, es porque Dios tiene un propósito muy grande. Dios tiene un propósito muy grande con todos y cada uno de sus hijos. Amén. ¿No baja? Ay, a mí ya. Denme un segundo. Lo copio y lo comparto. Así que gloria a Dios por los que no tenemos que pasar por unas pruebas tan tremendas como la muerte, la enfermedad, todas esas cosas que agobian y que son naturales de la caída. Parte de la caída es eso, pero todos nosotros tenemos propósitos eternos en el Señor. Elías a sus 11 años, 10 años, tiene un propósito eterno. Alejandro tiene un propósito eterno. Cada bebé cuando nace viene marcado por un propósito eterno. Y a veces uno lo ve como tan trivial, pero una de las batallas más grandes que tenemos en la mente es pensar que no tenemos propósito. Nos levantamos, tenemos el mismo trabajo, el mismo marido, 20 años, ¿cierto? Y pareciera que no tuviéramos más propósito, pero sí tenemos propósito en el nombre de Jesús. Nosotros estamos llamados a que en nuestra vida Cristo habite a plenitud. El propósito de la vida del cristiano no está en que muestres que eres próspero, que eres sano, que eres lindo, que tienes un montón de seguidores o que tienes una mega church. El propósito de la vida del cristiano es que podamos nosotros decir cómo se nos nota Jesús. En nuestra forma de hablar, en nuestra forma hasta de alegar. O es que a ustedes se les olvidó cuando Jesús entró al templo y les dijo manada de víboras y le dio rabia. Porque a nosotros también nos debe dar coraje que se haga de la religión un mercadeo. Esas de las cosas que más me pueden producir piquiña. Porque negociamos a Cristo en lugar de dejar que Cristo reine. Quiero llevarlos a una palabra para compartirles algo que el Señor viene inquietando en mi corazón. Y esa palabra se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 11, en los versículos, voy a leer desde el 34, está hablando de la muerte de Lázaro y habla de Marta y María, y este es un episodio en la Biblia que muchos nos lo sabemos de memoria. Criticamos a Marta, alabamos a María y nos quedamos con la incógnita de cuándo fue que volvió a morir Lázaro, ¿cierto? Porque resucitó, pero si algo estamos seguros es que Lázaro tuvo que haber vuelto a morir, porque todos morimos. Pero el Señor inquietó algo en mi corazón, porque Dios nos ha dado una palabra a esta específicamente, la iglesia, Amazing Grace, y este es un año en el que tenemos que afirmarnos en nuestra creencia para poder descansar y después de estar descansados podamos actuar.
El rema de este año que el Señor le dio al líder que ha puesto en esta iglesia es: cree, descansa y obra. Amén. Cree, descansa y obra. Y aquí en el capítulo 11 de Juan viene el Señor supuestamente tarde a la casa de Marta y María porque Lázaro había muerto. Y el Señor pregunta: ¿dónde lo pusieron? Les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, y esta es una pregunta que el Señor hoy le hace a Alejandro, hoy le hace a Mía, hoy le hace a Steffi, hoy nos hace a cada uno de nosotros. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Cierra tus ojos y escucha la voz de Jesús diciéndote: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Wow. El mayor enemigo de nosotros los cristianos no es Satanás. Satanás fue vencido porque el poder que tenía Satanás era el poder que le dábamos por el pecado, de venir a culparnos y a condenarnos. Nuestro mayor enemigo no es Satanás. Ese está vencido. Nuestro mayor enemigo son nuestras dudas. Es nuestra carne. Y cómo nosotros en la religión acostumbramos a batallar con nuestras dudas. Voy a ayunar, ¿cierto? Y nos metemos unos ayunos violentos en los que nos sentimos poderosos espirituales. Y ayer mi hija estaba en una reunión de cumpleaños y pues como todas las iglesias están en el ayuno de 21 días, esas pobres chinas no podían ni comer en el cumpleaños. Entonces, pues ese no era el problema. Porque tú puedes, es más, la palabra de Dios dice que cuando ayunen, que nadie se entere que estás ayunando. Ahora todo el mundo sabe que está ayunando porque todos están ayunando, ¿right? Pero es la actitud del cristiano. Porque se nos nota tanto quiénes somos. De un geniecito que cuidadito se lo prende porque hace peores incendios que los que hay en Colombia. O en una depresión que no lo levanta ni el nada. ¿Saben por qué? Porque es tan fácil dudar. Tan fácil dudar. La batalla de María y Marta, porque las dos estaban dudando. Creían que creían en Jesús, pero dudaban que Jesús podía levantar a Lázaro de los muertos. Mis amados, no tomen a la ligera cada prédica que el Señor le ha dado a esta iglesia este año. No la tomen a la ligera, porque ¿sabe qué es lo contrario a la duda? La fe. Lo contrario a la duda es la fe. La duda viene de la carne, pero la fe viene del Espíritu de Dios. La fe es un regalo de Dios, pero la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Y donde estamos fallando, la iglesia en general, es en lo que está creyendo. ¿Qué estás creyendo? Y ha sido tan lindo y tan coherente lo que el Señor nos ha venido dando, que primero nos dijo: ok, van a tener este año que creer correctamente. Y fruto de esa creencia van a poder descansar. Y en la quietud y la calma que los va a fortalecer, van a poder obrar con sabiduría. Hace 8 días estábamos viendo que cuando creo correctamente,
y descanso en esa creencia correcta, puedo ser generoso. Y eso me voló la cabeza esta semana cuando yo escuchaba la prédica, porque los domingos casi nunca estoy aquí, estoy con los niños, y la escuchaba esta semana y le decía: Memo, ¡qué bendición! Porque la mayoría de gente piensa que la generosidad se traduce en plata. Y lejos de, esa es la generosidad más tacaña que hay. La generosidad se traduce en actitud. La generosidad se traduce en unidad. Cuando creo y descanso, puedo unirme a otra persona. Pero cuando creo que lo que yo digo es lo que es, sin importar lo que sea, voy a validar mi creencia a punta de agarrarme con todo el mundo, porque soy yo la que tiene la razón. Lo único que el Señor quiere que creamos es que podemos estar muertos con Él. El cristiano no quiere morir. El cristiano quiere tener una vida mejor, su mejor vida la que viene. Lo mejor está por venir. Le tengo una mala noticia: las cosas se van a poner peores, porque lo mejor ya vino. Y lo más lindo es que vuelve. Esa es la esperanza del cristiano, en su regreso. De resto, como dijo Salomón, todo es vanidad. El Señor hoy vuelve y nos repite: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Pídele al Espíritu Santo que toda fortaleza mental que el enemigo y la religiosidad han sembrado en tu mente y no te permiten ver el fruto de la fe. Y el fruto de la fe no es que Dios responda a mi oración, mi hermano. El fruto de la fe es que en nosotros se manifieste Cristo. Amén. Amén. Cristo. Pero es que es un niño. Yo les digo que en estos niños veo a Jesús a cada rato. En mis hijas veo a Jesús. ¿Porque son perfectas? No. Porque les veo tanto sus imperfecciones. Pero veo a Cristo en su promesa, que yo y mi casa seremos salvos, que mi casa y yo serviremos al Señor, que en la cruz del Calvario el ADN de pecado que heredé de mis abuelos, de toda mi consanguineidad, fue cortado, y en mi vida personal ahora tengo el ADN de Cristo en mi vida. Y yo no quiero que me digan tan bonita mi mamá, yo quiero que me digan: a mi mamá se le nota Jesús. Se le nota Jesús aún en medio de la imperfección. Ay, gracias. Aparte de bonita. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu hoy le hable a tu corazón. Y que te deje ver cuál es la gloria de Dios. La gloria de Dios no es que traiga lo que te falta para pagar la renta, el carro. Esas son las añadiduras. La gloria de Dios no es ni siquiera que te sane. La gloria de Dios es que Cristo se manifieste en toda tu vida y que tus hijos, tus amigos, tus compañeros vean a Jesús en todo lo que tú haces. Padre, yo te doy gracias por esta mañana, donde nos volvemos a reunir con la esperanza, Señor, de sentarnos a tu mesa, una mesa aderezada con el banquete de tu palabra, Dios, tu palabra que es poder maravilloso para solucionarnos, sí, muchas de las cosas en esta tierra, pero tu palabra tiene el poder de darnos trascendencia. Permite que como madre, Dios, mi fe trascienda en mis hijas, que como líder espiritual, esa fe que has depositado en mí trascienda en aquellos a quienes me has puesto a cuidar, a pastorear y amar. Señor, yo quiero creer. Ayúdame en mi incredulidad. Que hoy tu palabra rompa con toda mentira y engaño que otro ha querido que crea. Y que rompa, Padre bueno, con mi pasado. Porque como dice tu palabra, mi pasado ya no existe más. Tú haces de mí una nueva criatura. Gracias
por el regalo de tu Espíritu, porque es lo único que realmente me permite vivir mi fe, tu Espíritu. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Tenemos libertad en nuestra creencia. Y como decíamos, nuestra creencia influye en nuestra vivencia. Pero bueno, hoy vamos a cantar de la gracia sublime de nuestro Señor, que es por su gracia que estamos aquí. Podemos decirle: Dios, no merecemos tu amor, mas sin embargo tú nos lo has dado como un regalo, no para esconder, sino para compartir y creer que el amor y la gracia de Dios vive en nosotros, hace rema en nosotros, trae fruto. Entonces por eso vamos a cantar y testificar que la gracia de nuestro Señor es sublime, está por encima de todas las cosas. Gracias, Señor, te damos porque toda enfermedad, todo dolor, toda duda, Señor, ya no tiene poder sobre nuestra vida, Padre. Eres tú el que gobierna, eres tú el que nos adoptaste como tus hijos, eres tú el que rompiste el poder del pecado y ya no nos ata porque estamos libres, Señor. Gracias, eres tú. ¿Quién es como tú, Señor? ¿Quién se compara a tu soberanía, a tu poderío, a tu amor, a tu ternura, a tu cuidado? ¿Quién, Señor? Nada, nadie, Señor, se puede comparar a ti. Por eso hoy, con toda certeza, cantamos, Señor, que solo tú eres el que merece nuestra adoración. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Canten conmigo: conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor, eres digno de toda alabanza. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció.
es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Una vez más canten conmigo. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, porque eres grande y fuerte, y te adoramos porque hemos visto y probado tu bondad, lo que has hecho en nosotros, Señor, lo que sigues haciendo en nuestra vida. Te damos gracias, te damos toda gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Señor. Hoy declaramos que eres un Dios de milagros, y el primer milagro, Señor, fue el que hiciste en nuestro corazón, que lo cambiaste de piedra a uno de carne, uno que cree que ha sido redimido y transformado por tu gracia. Señor, hoy declaro sanidad sobre la enfermedad, libertad sobre cualquier atadura, Señor, vida sobre cualquier área donde haya muerte, Señor. Declaramos que tu poder y tu luz quiebran, Señor, rompen toda cadena de pecado en el nombre de Jesús. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Te alabamos, Señor. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos deja?
igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Gracias, Señor, porque eres grande, eres fuerte y estás por encima de cualquier rey, de cualquier gobernante. Tú tienes la última palabra y en ti descansamos, Señor. En ti encontramos nuestro refugio seguro, nuestra roca angular en la cual podemos caminar con firmeza, sabiendo que servimos y amamos y somos hijos del Dios de milagros y amor, de nuestro Dios cual podemos llamar papá, nuestro proveedor, nuestro amigo fiel, nuestro Dios, Señor. Te damos gracias por tu iglesia y por cada persona, cada familia representada aquí, Señor. Tú conoces sus necesidades y tú las suples, Señor. Oro para que los llenes de tu gozo, de tu paz, de tu fe, Señor, para seguir en tu obra, creyendo, descansando y así obrando de acuerdo a tu voluntad. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos a Amazing Grace. Buenos días de nuevo, una bendición de estar aquí. El domingo pasado tuvimos fiesta, hoy tenemos el domingo pasado hubo mariachis, hoy es papayera, aunque ya no podemos dejar pasarlas, pues, ya la gente no se puede estar sin que haya grupo musical. Entonces estén atentos, estoy molestando. Pero sería chévere, ¿sí o no? Una papayera cada domingo. Bueno, Alberto es más de Beethoven y de Bach, esas cosas. Y es una bendición poder compartir de nuevo la palabra de Dios, poder compartir los hermanos juntos en armonía, como dice la palabra de Dios. Estuvimos hablando acerca de la unidad, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que en medio de la unidad el Señor podía descender, decía o dice la palabra. Qué bueno y agradable es cuando los hermanos están juntos en armonía, porque el Espíritu Santo desciende, su unción desciende como el rocío del monte, como aceite desde las barbas del profeta hasta todas sus vestiduras. Así es la presencia de Dios con sus hijos, cuando ellos están reunidos en unidad. Y también vimos que el Señor le dice en su oración final en Juan capítulo 17, que para que el mundo crea que tú me enviaste, que ellos estén unidos, así como tú y yo estamos unidos, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Por eso siempre nos alegramos, porque más que una comunidad común y corriente, aquí nosotros buscamos eso, estar en unidad, que haya armonía, que haya amistad, que haya hermandad, que oremos los unos por los otros, que nos gocemos los unos por los otros, que suframos también cuando el uno sufre, nosotros sufrimos, cuando alguien tiene una victoria, una alegría, que todos también nos gocemos y nos alegremos con él. Eso hace parte de la comunidad, hace parte de la comunión, hace parte de la unidad. Y hoy, siguiendo en el mismo orden de ideas, sigamos con la misma serie, creer y descansar. Hoy es cree y descansa para que venga tu sanidad. Si crees y descansas, serás sano. Y de nuevo,
Como todo en la Escritura, como todo en el Nuevo Testamento, como todo lo que el Señor nos dice, y Mimi lo mencionó aquí hace un rato, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. En otras palabras, cada una de las bendiciones que nosotros recibimos, la paz que recibimos, el gozo que recibimos, el reposo que disfrutamos, lo recibimos por fe. Creemos que en Él hallamos reposo. Creemos que en Él entonces está la clave de nuestra bendición. Voy a leer un pasaje. Todos estos pasajes que voy a mencionar hoy tienen que ver con la presencia de Dios, la acción de Dios, pero cómo Dios empieza a actuar cuando ellos están creyendo, cuando ellos hacen lo que el Señor les dice, no porque sean obedientes en hacer cosas, sino porque son obedientes en creer la instrucción de Dios. Amén. Son obedientes en creer lo que Dios les está instando, les está animando, les está diciendo, mira, tienes que hacer esto. Y en este caso la fe es importante porque estamos creyendo que si la instrucción de Dios, así sea lo más loco y lo más extraño, viene de Dios, nosotros la hacemos, nosotros la seguimos y entonces obtenemos lo que Dios quiere entregarnos. Cuando el Señor le habló a Abraham hace 4000 años y le empezó a decir todas esas promesas que nosotros mencionamos el domingo pasado y le empezó a proclamar el Evangelio, dice Pablo que Abraham escuchó un Evangelio, ¿se acuerdan? Abraham escuchó buenas noticias, porque el Señor le dijo, he aquí que yo soy tu escudo, he aquí que yo te bendeciré y bendeciré a tu descendencia. Esta tierra que ves aquí va a ser tuya y de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas y el Señor empieza a hablarle de bendición, de promesas. Abraham hubiera podido decir, es interesante, pero mejor continuaré con mi vida cotidiana. Es interesante, pero más bien sigo con mis costumbres de Ur de Caldea, de los caldeos. Sigo con mis rebaños, sigo con mis negocios. Suena interesante, pero yo paso. Lo único que tenía que hacer Abraham era creer lo que Dios estaba diciendo. Y dijo, vete a una tierra que yo te mostraré. Eso era lo único que el Señor le pidió. Y así lo hizo Abraham. Se fue sin saber a dónde iba. Simplemente porque creyó que lo iba a llevar a un lugar interesante, que si Dios lo llevaba era porque allí iba a ocurrir algo bueno para él. Por el camino no lo sabía, pero Dios lo invitaba a que confiara en él. Y me encontré con un detalle que vale la pena resaltar en la fiesta de la Pascua. Y vamos a orar de aquí en adelante para que el Señor bendiga esta palabra, para que bendiga mis palabras y para que podamos entender y recibir lo que Él quiere que hoy recibamos. Amén. Padre, gracias. Gracias por tus palabras, gracias por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía a la verdad. Nos rendimos a ti y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablándonos en nuestro corazón, trayendo libertad, trayendo paz, trayendo gozo y trayendo sanidad, Señor. Nuestro cuerpo y nuestra alma necesita sanidad. Yo necesito sanidad. Y cada uno de nosotros en diferentes áreas, en diferentes niveles, necesitamos que tu mano sea puesta sobre nosotros y que restaures, que vivifiques, que traigas vigor, que traigas aliento nuevo, que traigas nueva vida a nuestros cuerpos, a nuestra alma. Y sabemos que tú lo vas a hacer conforme a la multitud de tus misericordias y a tu superabundante gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Y empiezo con un pasaje, pero tengo dos pasajes, ida y vuelta, no mentiras, dos pasajes en el Antiguo Testamento, en Éxodo y luego en Segunda de Reyes. Y en Éxodo está hablando de la Pascua del Señor. En Éxodo capítulo 12, versículo 5. El Señor les da unas instrucciones a los israelitas y estas instrucciones corresponden a la manera como el Señor los va a liberar. Acuérdense que los israelitas son esclavos en Egipto. Su vida en Egipto ha sido una vida de opresión, de dificultades, de vida desgraciada, vida de esclavos, horrible. Pero llega el momento en que el Señor escoge a Moisés como el libertador
Envía las plagas de Egipto para mostrarle, para confrontar a los egipcios quién es el Dios verdadero. Y les confronta con los dioses que tenían los egipcios, las ranas, las moscas, el dios Nilo, que ellos creían que el Nilo era lo más grande y poderoso que tenían ellos, agua superabundante para tener regadíos y sembradíos superabundantes. El Señor convierte el agua en sangre, les demuestra que Él es el Rey, trae oscuridad, les demuestra que Él es el que dirige la luz del sol. El sol era uno de sus dioses. Pero finalmente los toca con los primogénitos y viene la fiesta de la Pascua. Pero había un detalle que ayer vi que es interesante. El Señor les dice: el cordero que van a sacrificar será un macho sin defecto de 1 año, lo apartarán de entre las ovejas y cabras, lo guardarán hasta el 14 del mes. Entonces la asamblea de Israel lo matará al anochecer. Todo esto es una simbología de lo que ocurre con el Cordero de Dios, Jesucristo. Tomarán parte de esa sangre y la pondrán en los postes y el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego. Tanto su cabeza y patas y entrañas, no dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para mañana lo quemarán en el fuego. Y mira de qué manera lo comerán. De esta manera comerán este cordero: ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano, lo comerán de afán, apresuradamente. Imagínate que el Señor hoy te dice: voy a traer bendición sobre tu casa, necesito que te pongas los tenis nuevos, cargues el celular, busca el código de internet, lleva dinero en la bolsa, ponte una chaqueta porque va a ser frío, vamos a salir en cualquier momento. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? La bendición viene, prepárate. ¿Qué hace uno cuando confía en el Señor? Va y agarra corriendo el abrigo, se pone el pantalón, se lo aprieta, agarra el celular, lo carga, se pone sus zapatos, sale con todos y están listos porque ya sabe, el Señor viene en cualquier momento con la bendición. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Comerán ceñidas sus cinturas, listos para salir porque en cualquier momento la bendición viene. Ellos estaban esperando que se cumpliera lo que Él estaba prometiendo. Él le dice: coman esto de afán porque la bendición viene, la bendición viene. ¿Qué nos dice el Señor? Debemos estar listos para salir, listos porque el milagro lo vamos a recibir. Debemos estar preparados en fe para ver la manifestación que Dios tiene para nosotros. Siempre tenemos que estar a la expectativa, listos para salir, listos para movernos, que no nos coja desprevenidos, que no nos agarre pensando en otras cosas, rumbeando, tristes o preocupados, o se nos olvidó que Dios existía, se nos olvidó que había una relación con Dios y seguimos con la rutina de la vida y se nos olvida que Dios ha prometido que nos va a liberar, se nos olvida que Dios ha prometido que nos lleva a lugar espacioso, se nos olvida que el Señor ha prometido que nos va a elevar de nivel. El Señor nos va a sanar en este caso, porque el Señor dice que Él es nuestra sanidad, que Él es nuestro libertador, que Él es nuestra redención. La bendición está a las puertas al doblar la esquina, por decirlo así. Y nosotros debemos entonces vivir en expectativa. La palabra de Dios dice en algún lugar: cuando yo vuelva los hallaré. No dice ayunando, no dice haciendo cosas, no dice haciendo obras de beneficencia. Cuando yo vuelva los hallaré creyendo, porque el Señor dice: yo vuelvo. Cuando yo vuelva, quiero hallarlos creyendo. El Señor nos anima a persistir en creer, día tras día, hora tras hora, que no desfallezcamos en creer. La clave de toda nuestra relación con el Señor, la clave de poder vivir en bendición es creer. Y creer es descansar, es reposar en Él, es confiar en Él. Un sinónimo de fe es confianza. Confiamos en que Él tiene un plan bueno para mí. Confiamos en que como es un Padre perfecto y como es un Padre que me ama con un amor infinito, va a cuidar de mí. Confiamos en que ese amor se manifiesta sobre nosotros, sobre nuestros hijos,
sobre nuestras posesiones. No es gratuito que el Señor dijera, yo bendigo sus rebaños, bendigo su tierra, bendigo sus hijos, bendigo sus ganados. O sea, el Señor sabía qué era lo que era importante para los israelitas en ese entonces. Si para un israelita era importante su burro y su buey y su cordero, el Señor bendecía a sus bestias, bendecía a sus ganados, bendecía a sus hijos, bendecía a su tierra. Porque sabía lo que ellos necesitaban y sabía que dependían de ellos y que para ellos eso era importante para su subsistencia, importante para la prosperidad de sus vidas. O sea, el Señor no quiere que seamos, el Señor sabe que nosotros necesitamos cosas para vivir. Y no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, estoy hablando de que el Señor sabe tu necesidad y se preocupa por ti. O sea, Él sabe como Padre qué es lo que tú estás anhelando en tu corazón. Listos para salir, listos y preparados para ver su manifestación. Y esa era la Pascua del Señor. Si lo quieren leer después, allí está narrando lo que pasó. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de hombre y de animal, ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Pero la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Y ninguna plaga, y ponga la atención a esta palabra, plaga, ninguna plaga vendrá sobre ustedes. Ninguna plaga los destruirá. Ninguna plaga vendrá sobre ustedes. Nosotros tenemos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O mejor, tenemos la consecuencia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso hoy nosotros como creyentes podemos declarar que ninguna plaga tocará nuestra morada, que ninguna plaga afectará nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida, porque en nuestro corazón la sangre del Cordero nos ha manchado, nos ha cubierto, estamos cubiertos con la sangre del Cordero. La destrucción, la enfermedad, la pandemia pasan de largo. Esa es la fe que debemos tener, esa es la confianza que debemos tener. Ahora están hablando los poderosos del mundo, están hablando de una nueva enfermedad que aparecerá en unos meses, que se llama el virus X, el virus X. Y quieren otra vez crearles temor y crear pánico mundial, que siempre es que quieren inventar algo para tenerlo a uno controlado. Pero el Señor de todas estas cosas nos puede librar y nos librará, porque estamos cubiertos con la sangre del Cordero Pascual. Y de hecho el ángel destructor destruyó a todos los primogénitos de Egipto. Pero cada uno de los que tenía la sangre del Cordero en sus casas fue liberado. Y es interesante que salieron, digamos que si los israelitas eran, por decir, 3 millones, en las escrituras las estadísticas dicen que salieron más. Quiere decir que hubo egipcios que creyeron en él y dijeron, ve, un cordero, bueno, hagamos eso, ¿quién quita, no? Y sacrificaron corderos los egipcios y salieron egipcios con ellos que habían hecho la Pascua. O sea, la bendición es no solamente para el pueblo, sino para el que cree. Para el que cree. Pero muchas veces nuestro orgullo no permite que nosotros recibamos la bendición porque pensamos que la podemos solucionar nosotros mismos. O pensamos que quizás ese que está orando por mí, no, pero ¿quién es ese? Por allá un pastorcito allá, desconocido, o por allá ese hermano que, pobrecito, y va a orar por mí. No, a mí que me lleven a donde el médico, furufufín, furunfunfán, llévenme a donde el más reconocido y famoso profeta de las naciones. Yo que me voy a rebajar a que aquel ore por mí, o que yo me voy a rebajar, o quién sabe cómo voy a obtener una bendición en esa empresa tan pequeña, en ese trabajo tan miserable. Yo no creo que Dios allí se manifieste. Yo estoy esperando que Dios se manifieste quizás en la mega empresa, me estoy esperando que Dios se manifieste en el mega trabajo, con el mega negocio. Siempre está
confrontando mi orgullo, el Señor. Y nuestro orgullo siempre tiene que ser doblegado y en humildad reconocer que no somos nada sin Él, que necesitamos de Él. Y en Segunda de Reyes, capítulo 5, está la historia de un capitán del ejército de los arameos. Ese capitán se llamaba Naamán. ¿Han escuchado la historia de Naamán? Naamán, el capitán del ejército de los arameos, era un hombre que tenía alta estima, importantísimo entre los ejércitos de los arameos. Era un guerrero valiente, capitán del ejército del rey de Arán. Se llamaba Naamán. Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes 5. Pero también este guerrero valiente era leproso, totalmente leproso. Entonces imagínense, el capitán valiente, temido de los ejércitos de Arán. Imagínate, valiente, al mando de todos estos soldados, pero todos habían cuidado porque Naamán es leproso. Nadie se le podía acercar. Porque acuérdense que la lepra era sinónimo de maldición, era muy contagiosa, ni su familia lo podría tocar. Los soldados a metros, los otros dignatarios de los pueblos, me imagino que tampoco se le acercaban. Era leproso. Sin embargo, Naamán, a pesar de su lepra, seguía siendo un hombre orgulloso. Y los arameos que habían salido en las bandas habían tomado cautiva a una muchacha de Israel. Y estaba al servicio de la esposa de Naamán. Y esta chica le dijo a su señora: ¡ay, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él lo podría curar de su lepra! Entonces Naamán fue y habló a su señor el rey, diciéndole: mira, esto me ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Acuérdense que estos arameos eran como los que tenían dominada esa región en ese momento. Ellos veían a Israel como de segunda categoría. Los israelitas para ellos eran un pueblucho, porque ellos eran un ejército más poderoso. Tanto que tenía una esclava israelita trabajando en la casa de él, para ayudar en los quehaceres a su esposa. Y entonces le dice al rey que por favor le escriba al rey de Israel. Dice: ve y envíale una carta al rey de Israel. Llévale una ofrenda, llévale 340 kilos de plata, 6,000 siclos de oro. Y le dijo: cuando llegue a ti esta carta comprenderás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso es que yo soy Dios, que da muerte y da vida, para que este tipo me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Ahora van a ver y consideren que este tipo está buscando pleito conmigo. Se enojó el rey de Israel diciéndole: ¿yo quién soy? ¿Acaso es que usted me vio cara de curandero o qué? Que es que aquí en Israel, que le vamos a sanar a usted, ¿quién cree que soy yo? Usted lo que me está buscando es pelea. Pero Eliseo, el profeta, se enteró que el rey de Israel había rasgado sus vestidos y le avisó al rey: ¿por qué ha rasgado sus vestidos? Dígale que venga y que va a saber que hay un profeta en Israel. Entonces mandaron llamar a Naamán el leproso. Llegó con sus caballos, con su carro, imagino que súper lujoso y elegante. Se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Ni siquiera Eliseo salió, sino que le mandó a un mensajero. Y le dice Eliseo a través del mensajero: necesito que vayas y te bañes en el Jordán 7 veces, y que tu carne después quedará restaurada y quedarás limpio. Por cierto, cuando vas y averiguas qué significa Jordán, significa el que desciende. El que desciende. El que desciende. El que baja. En este caso le están diciendo a Naamán: vaya y humíllese. Descienda. Desciende de tu orgullo, Naamán. Y báñate en el Jordán. Así como el profeta de Dios te está diciendo que lo hagas. Quizás el Señor le dice a usted: necesito que cambies esta actitud en tu vida para que mejores tu relación. Necesito que empieces a
a dejar de comer ciertas cosas porque te están haciendo daño. Necesito que dejes de frecuentar a ciertas personas porque no te convienen. Necesito... Y uno dice, no, pero ¿por qué? Eso no es tan malo. O no, yo estoy bien así. O no, ese amigo, pues sí es un poquito loco, pero yo lo quiero, me cae bien. O esta relación que tengo, pero resulta que esta relación no me conviene y el Señor te está diciendo, aléjate de allí, o aléjate, o cambia tu actitud, o cambia tu camino, no vayas a la derecha, sino vayas a la izquierda. Y está la lucha entre lo que Dios dice y lo que mi orgullo me dice que debo hacer, lo que mi terquedad dice que debo hacer. Entonces, ir al Jordán es descender de mi orgullo y permitir que Dios actúe cuando yo me humillo. Y Naamán entonces se enojó. Que descienda al Jordán. Dijo, yo pensé, seguramente este hombre va a venir a mí, se va a detener y va a invocar el nombre de su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará mi lepra. ¿No son el Habaná y el río Farfar en Damasco mejores que todas las aguas de Israel? Allá me puedo bañar yo y ser limpio. Y se dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos, de nuevo sus siervos, la gente más baja de su casa, Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna otra gran cosa, ¿no la hubiera hecho? ¿Cuánto más cuando le dice a usted solo lávese y quedará limpio? Y Naamán como que, pues sí, ¿no? Bajó entonces al Jordán, se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Cuando Naamán se humilló y descendió al Jordán, a los que han ido al Jordán, el Jordán es un riachuelo verdoso, barroso, pero el profeta de Dios le dijo, báñate allá, en el lugar en donde vas a, no solamente a descender tú, sino tu orgullo. Y allí cuando descendió de su orgullo, el Señor lo sanó. Cuando él hizo lo que Dios le estaba diciendo que hiciera, recibió lo que él estaba buscando. Cuando regresó al hombre de Dios con su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Por favor, reciba ahora un presente de su siervo. Ahora el tipo quiere pagar por la bendición que recibió. Pero respondió, vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que recibiera, pero el profeta se rehusó. Y muchos caen en esa tentación, ¿no? Van y oran, van y le dan bendición, el Señor recibe bendición a través de ciertas personas y la gente entonces está esperando que haya algo a cambio. Y él dijo, ven, que te voy a traer regalos, te voy a traer presentes. El profeta le dijo, no, yo no necesito nada, ve en paz, tranquilo, vete en paz. Porque la palabra de Dios dice que si recibiste de gracia, dad de gracia. La palabra de Dios y las bendiciones no se cobran, no tienen precio monetario, no tienen precio, no tienen valor económico. Es el Señor el que obra y es el poder de Dios obrando a través de sus siervos, en este caso a través del profeta Eliseo. Y el Señor entonces allí prueba el orgullo de este oficial y lo libra de su maldición cuando se humilla delante del Dios verdadero. El Señor quiere sanar, pero para sanar nosotros debemos bajarnos de nuestro orgullo. Debemos reconocer que Él es el que todo lo puede. Debemos reconocer que Él lo va a hacer a su manera. Reconocer que Él nos ama y que su plan es perfecto para nosotros. Y que Él obra de maneras que nosotros a veces no entendemos. A veces nos lleva a hacer cosas extrañas, cosas locas, a nuestra mente, que a nosotros nos parece que son ilógicas. Pero si el Señor está mostrando que lo hagas de esa manera, hazlo. Y recibirás entonces la bendición que Él ha prometido. Marcos 5. En el versículo 21, Jesús estaba predicando en el lago. Aquí hay gente que lo está siguiendo.
Y en el versículo 21 dice, después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Luego entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, llegó allí, se arrojó a los pies de Jesús y le suplicaba con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven, pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual se agolpaba sobre él. Entonces imagínate eso, toda la gente sabe que Jesús anda por allí haciendo milagros. Todos están diciendo, Jesús debe ser el Hijo de Dios, debe ser, este es el que el Señor ha prometido. Mucha gente está siguiéndolo, muchos de ellos están esperando que haya milagros, porque han escuchado de los milagros que ha venido haciendo el Señor. Había una multitud allí que lo seguía. Jesús entonces se fue con este hombre y lo seguía esta multitud que se agolpaba sobre él. Y había entre la gente, bueno, esto lo hemos leído muchas veces, entre la gente había una mujer, entre esa multitud, una mujer que llevaba 12 años padeciendo de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos. Se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. En vez de mejorar, estaba empeorando. El 12 en la Biblia es un número importante. El 12 significa gobierno. El 12 significa autoridad de Dios. Significa que se cumple un ciclo. El 12, según los que interpretan aquí esta historia, están hablando de que el reino de Dios se va a manifestar. Había estado esperando esta mujer enferma que representa a Israel 12 años hasta que se manifieste el reino de Dios. Viene a manifestarse a través de Jesús. Y esta mujer sufrió con médicos, gastó todo lo que tenía, pero cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él por detrás de la gente, entre la gente, y tocó su manto. Y ella pensaba, si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Esa era la fe que ella tenía. En medio de la multitud, sabía que él era el que había dicho, yo soy el Hijo del Hombre. Sabía que él era ese Mesías que ellos estaban esperando. Ella sabía que él era especial. Y dijo, si yo toco el manto de este hombre, yo voy a ser sana. Esa era la fe que ella tenía. Y así lo hizo, y al instante cesó su hemorragia. Y se dio cuenta que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Y al momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? Los discípulos le contestaron, ¿ves que te apretuja la gente y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando por todos lados a ver quién lo había tocado. La mujer, dándose cuenta de lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo. Arrojándose a sus pies, confesó la verdad. Me imagino allí en medio de la multitud arrastrándose, fui yo, Señor, y ya fui sanada, Señor. Me imagino llorando. Yo toqué tu manto y ahora me siento bien. 12 años, Señor, 12 años. Y mira, ya no tengo nada. Y el Señor le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Pero la palabra en el original, para traducir sanado, es la palabra sozo, que quiere decir salvación. Sozo, de donde viene soter, que quiere decir salvador. En teología hay una materia que se llama soteriología, que es el estudio de la salvación. Sozo quiere decir salvación. O sea, tu hija, tu fe te ha salvado, dice en otro. Este es Marcos, creo que en Mateo dice, tu fe te ha salvado. Pero acá la traducen sanado. En otras palabras, la salvación de Jesús incluye sanidad. Cuando nos encontramos con Jesús, la salvación también involucra sanidad física. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, dijo Jesús. Vete y queda sana de tu aflicción.
Y aquí hay otra palabra interesante cuando habla de aflicción. En el griego quiere decir plaga. Queda libre de tu plaga. Mastigos, plaga. Y plaga era un atado de cuerdas con el que castigaban a los presos, como un látigo. Quedas libre de tu plaga. Porque en ese entonces, con esa plaga, castigaban a los presos, los sacaban un tiempo, los agarraban al látigo y los volvían a encerrar. Y esperaban a que se les sanara un poco las heridas. Cuando estaban un poco sanos, los volvían a sacar y otra vez le abrían las mismas heridas. Y así los tenían. Por eso de ahí viene la palabra plaga. La palabra afección crónica, como migrañas, reacciones alérgicas, presión arterial alta, erupciones cutáneas, reacciones, hongos, enfermedades bronquiales. Esas condiciones que van y vienen, que pueden durar años y rara vez responden a los tratamientos médicos, esas son las plagas. Cuando yo vi esta palabra dije, Señor, tú eres especialista en plagas. Y haciendo ese paréntesis ahora, piensa en cuál es tu plaga. Mi mujer, no mentiras. Es una plaga. Esa aflicción que tienes que es crónica, que no sana, que viene y va, ataques recurrentes contra tu cuerpo. Piensa hoy cuál es esa plaga, porque el Señor tiene poder de sanar esa plaga. Y yo creo hoy que va el Señor a sanar esas plagas, va a quitar esas plagas. Y lo único que necesitamos es decirle, yo creo, si tan solo me acerco a ti y toco el borde de tu manto, imagínate. Si nosotros nos acercamos a Él sabiendo y creyendo que Él tiene el poder de sanar mi plaga. Pon en sus manos hoy ese flujo de sangre. Pon en sus manos hoy esa condición que se resiste a ir. Lo que sea, Señor, tú tienes el poder y tienes la voluntad de liberarme. Y todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo. Supuestamente él iba a ir para donde Jairo, pero en la mitad del camino se encontró con esta mujer. Y cuando llegaron los jefes de la sinagoga, él ya había terminado de sanar a la mujer y le dijeron, Señor, le dije a Jairo, su hija se murió. Ya no siga molestando al maestro. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, nada más cree. Otro hubiera dicho, ¿sí ve? Pero qué pena Jairito, pero es que se atravesó esta vieja y fue madre con esa hemorragia. Ya no hay tiempo, tengo que irme para otro lado, chao. Pero sin hacer caso de las noticias, Jesús le dijo, no tengas miedo, solo cree. Y podemos tomar esa frase para nosotros hoy. No tengas miedo, solo cree. Viene una operación difícil, como la que sufrió Elena. ¿Qué le decíamos a Elena? Elena, cree. ¿Y por qué estábamos tranquilos? Porque confiábamos en Dios. No confiábamos en el cardiólogo, no confiábamos en la enfermera, no confiábamos en el tratamiento, confiábamos en Dios. Por eso hoy de nuevo el Señor te dice, no tengas miedo, solo cree. Y se fue con él, nadie dejó que lo acompañara excepto Pedro, Santiago y Juan. Y cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto, la gente lloraba y daba grandes alaridos, se había muerto la niña. Y entró Jesús y dijo, ¿por qué tanto alboroto? La niña no está muerta, solo está dormida. Y entonces todos empezaron a burlarse de Jesús. Pero él los sacó a todos y tomó consigo al padre y la madre de la niña y los discípulos con él, y entró a donde estaba la niña y la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Y la niña de 12 años, y la niña que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar.
No tenía 13 años, no tenía 10, tenía 12 años. Y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Y él dio órdenes de que nadie se enterara y les mandó que le dieran de comer a la niña. Hasta el momento final el Señor dice: no tengas miedo, cree. Hasta incluso después de que la niña ya está muerta. O sea, el Señor dice: tienes que creer hasta el último segundo. Hasta el último segundo seguimos creyendo, porque Él dice: no tengas miedo. Aquí estoy yo, no tengas miedo, solo cree. Y Él nos anima, como les dije desde el principio, siempre nos está animando. Crean, solamente crean. Crean, crean. Cuando yo vuelva los hallaré creyendo. Cuando yo vuelva los hallaré creyendo. La fe de la mujer fenicia, sirofenicia, Marcos 7. En Marcos 7, en el versículo 24 al 30. Levantándose de allí, Jesús se fue a Tiro. Marcos 7, 24. Y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, o sea, no era del pueblo de Israel, era sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Pero Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Porque recuerda que él había ido fue enviado primeramente a predicar el evangelio del reino a Israel. Por eso él decía: para ti todavía no ha llegado el momento. Eso es lo que le quiso decir a ella. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella le dijo: Señor, eso es cierto, pero aún los perrillos debajo de la mesa se comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo: perfectamente bien contestado. Se le dijo: por esa respuesta, vete, porque el demonio ya salió de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada y el demonio había salido. En otro evangelio dice: grande es tu fe. El Señor se maravilló de la fe de esta mujer. Vete, porque tu hija ya ha sido sanada. A pesar de que ella no era del pueblo, a pesar de que para ella aún no había llegado el momento, ella dijo: solamente tú. Y no importa, porque aún un pedacito de tu poder, una partecita de tu bendición es suficiente para que yo sea liberada, para que mi hija sea liberada. Ahora yo me pregunto, y nosotros nos preguntamos, como hijos de Dios, como unidos a Jesús, como escondidos en Cristo, ¿será que recibimos sus migajas o recibimos la plenitud de su gloria, la plenitud de su amor? Somos llamados sus hijos, herederos, coherederos con Cristo. ¿Cuánto más nosotros, que somos los hijos, los herederos, podemos recibir la plenitud de su gloria, la plenitud de su bendición? Y no hay ningún obstáculo, no hay ningún muro, ninguna cosa que se atraviese entre el Señor y mi sanidad. Lo único que yo tengo que hacer es humillarme y reconocer que Él es el que tiene el poder y la voluntad de sanarme. Y que no es por lo bien que yo me porte, sino por lo que yo crea. Por eso le decía a Jairo: tranquilo, Bobby, tranquilo. No temas, solo cree. Mujer, tú has creído, grande es tu fe. Me dejas, como decía un amigo en Colombia, me dejas con el pelo volado y los ojos, ¿cómo es? De ojos saltón y pelo volado. ¡Qué fe tan increíble! Voy a ir a Romanos 4:16. Está hablando Pablo acerca de la justicia. Y dice: la justicia, por eso es por fe,
para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad. ¿Cuál es la posteridad? Nosotros somos la posteridad. Nosotros somos los descendientes en Cristo de la semilla de Abraham. No solo los que son de la ley, sino los que son de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he hecho Padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que estaba como muerto, pues tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció con fe, en la fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido, y es aquí donde nosotros debemos estar plenamente convencidos, de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Dice que Abraham contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, pues tenía como 100 años. O sea, Abraham vio lo físico y dijo: ¿de aquí? ¿Cómo? ¿Un hijo en nuestra vejez? ¿Y Sara, estéril? Hubiera podido quedarse ahí. No, eso no va a pasar nada. Aquí no hay nada que hacer, ya estamos muertos. Pero él dice que él se fortaleció y no titubeó con su incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Y estaba convencido de que Dios era poderoso para cumplirlo. Estaba convencido que Dios es el que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Ese es el Dios que yo tengo. Ese es el Dios que tú tienes. El Dios que creó el universo, los cielos, la tierra, el que creó tu vida, el que llama las cosas que no son como si fueran, el que aún trae a los muertos a la vida, y el que te dice: no temas, cree solamente. Sin embargo, respecto de la promesa, Abraham no titubeó, se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Voy a 1 de Pedro 2:24. Pedro hablando de Jesús. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Tantas veces lo hemos dicho acá. Lo dice Pablo en Romanos, ahora lo está diciendo Pedro en 1 de Pedro. Para que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque y aquí viene la frase importante: porque por sus heridas ustedes fueron sanados. Está citando a Isaías, y es el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:24. Por sus heridas ustedes fueron sanados. Pues ustedes estaban descarriados como ovejas. Andaban descarriados, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Tiempo pasado, obra consumada. Hemos vuelto al Señor. Ahora hemos vuelto al pastor y guardián de nuestras almas. Estábamos descarriados, pero ya no. Ahora el pastor y guardián está con nosotros. Ha pagado el precio. Y por sus heridas, dice, fuimos sanados. Él conquistó la clave de la sanidad para nosotros. Seguimos creyendo y esperamos sanidad. Es que hay pecado, es que me porté mal, es que mi pasado es oscuro, es que la embarrada mía no tiene perdón de Dios, es que mi actitud, es que mis pensamientos son horribles. Todos pasamos por esto, porque todos estamos viviendo en este cuerpo de carne y todos estamos siendo transformados en nuestra alma, pero nuestra justicia espiritualmente ha sido completa. En Romanos 3:24 dice: todos son justificados gratis por su gracia, por medio de la redención de Cristo, a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre a través de la fe. ¿Saben qué es propiciación?
Propiciación es apaciguar la ira de Dios. Jesús fue la propiciación. La sangre de Jesús calmó, quitó, desapareció la ira de Dios por el pecado sobre nosotros. Como demostración de la justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Solamente nuestra fe en Jesús es suficiente para que la ira de Dios haya quedado aplacada. No por lo que hicimos, sino porque Cristo fue el que propició a Jesús, al Padre. Propiciación tiene que ver con sanidad, porque cuando hay la ira de Dios, no hay bendición. Cuando hay la ira de Dios, lo que hay es condenación, hay castigo. Pero ya para nosotros no hay condena ni castigo, porque ocurrió una propiciación que alguien hizo y se llama Jesús. Ahora entonces nosotros somos propicios cuando nos acercamos a Dios. Nos ve propicios, nos ve adecuados, nos ve aceptables por lo que Cristo hizo. Por lo tanto, si tú crees entonces que no eres digno, quítate de la cabeza esa mentira. Todos somos dignos delante de Dios por los méritos de Cristo. Ninguno es más o menos digno. Todos tenemos el acceso a su gracia y por lo tanto todos tenemos el acceso a sanidad, a su perdón, a su bendición. En 1 de Juan 2:2, ya no es Pablo, ya no es Pedro, ahora es Juan. Juan, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Lo dijo Pedro, lo dijo ahora Juan. Porque Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. El sacrificio de Cristo es universal, pero hay que aceptar el sacrificio de Cristo, porque entonces seríamos universalistas. Que simplemente Cristo murió por todos y no hay necesidad de hacer más, sino recibir. O sea, que la salvación es automática, es lo que piensan los universalistas. Pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que recibir a Cristo. Tenemos que creer en lo que Él hizo. Creer en la obra perfecta, única y suficiente de Cristo en la cruz para que yo reciba lo que Él conquistó para mí. Es para todos, pero todos debemos aceptarlo. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerlo, en si guardamos sus mandamientos. Y ahí más adelante Él habla del nuevo mandamiento, que es el amar. El mandamiento en Cristo, el nuevo mandamiento es el mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Sanidad. ¿Y cuál es la promesa final que Cristo hace para toda la humanidad? El acceso nuevamente al árbol perdido, al árbol de la vida. ¿Se acuerdan cuando Adán fue expulsado del Edén? El Señor le dice que tenemos que sacarlo de aquí antes de que pueda comer del árbol y viva para siempre. Ya había cometido el pecado, dice: no, de este árbol no puedes comer mientras estés en pecado. Porque entonces quiere decir que si comemos de ese árbol vamos a permanecer así. Pero en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, la Biblia abre en el principio. Adán y Eva son expulsados de Edén. Un árbol de la vida custodiado por un querubín con una espada en flamas para que nadie se pueda acercar al origen y a la fuente de vida a causa del pecado. Pero la Biblia termina en Apocalipsis y en el capítulo 22, en el versículo 1 al 5, dice: después un ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad.
Y a cada lado de ese río estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida vuelve a aparecer al final de la historia, al final de los tiempos. A cada lado de ese río de agua de vida estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, un fruto para cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La sanidad de las naciones, la sanidad final y total es cuando estemos con Él en la ciudad santa. Allí experimentaremos la gloria total, el gozo total, la sanidad total. Y ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará escrito en sus frentes. Y ya no habrá más noche. Y ya no tendrán necesidad de luz del sol ni de lámpara, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Jesús, el pan de vida. Jesús, el camino a la vida. Jesús, el que nos da vida y vida en abundancia. Jesús es el que abre de nuevo el acceso al fruto que sana las naciones. En Él está el secreto de la sanidad. Y conforme a su gracia, hoy vamos a orar para que esas plagas de nuestra vida sean derretidas, destruidas, expulsadas en el nombre de Jesús. Que lo haga conforme a su gracia infinita, a su amor incondicional por nosotros, conforme a su corazón por nosotros. Cuando levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis
levanto mis manos. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por el Espíritu que has puesto en nuestras vidas, Señor, tu Espíritu Santo, como garantía, Señor, de todo lo que tú nos has prometido. Es el sello de tus promesas. Que nos recuerda que todo será cumplido. Que nos recuerda que debemos seguir persistiendo, Señor, en creer y descansar en ti, Señor. A pesar de, como dice la canción, a pesar de que no tengamos fuerzas muchas veces, a pesar de la dureza de las circunstancias, nos animas a seguir confiando y creyendo en ti, Señor. Cuando tomes la cena, piensa que Él fue la propiciación por nuestros pecados. Que gracias a que Él nos ha hecho propicios delante de Dios, nos hizo propicios por su sacrificio, porque Él derramó su sangre y su cuerpo fue quebrantado por nosotros. Por sus llagas fuimos curados. Por su cuerpo roto, su cuerpo llagado, fuimos curados. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy recordamos tu sacrificio perfecto, único y suficiente. Porque la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman porque este pan es mi cuerpo que es partido por ustedes. Al terminar la cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tantas veces como beban esta copa y coman este pan, anuncian mi muerte. Y hoy, Señor, 2000 años después, celebramos tu muerte y esperamos tu regreso. Celebramos nuestra resurrección en ti, Señor. Y celebramos tu victoria, Señor, sobre la enfermedad y el dolor. Celebramos, Señor, tu poder para destruir las plagas que atacan y nos quitan, Señor, la paz. Las plagas que nos debilitan, que nos hacen sufrir, que nos deprimen, que nos entristecen. Hoy, Señor, nos haces libres. Somos libres en ti, Señor. Porque tú fuiste castigado para que nosotros seamos libres y tengamos paz y sanidad, Señor. Clamamos, Señor, tu presencia sanadora sobre cada uno de nosotros. Y que también nosotros podamos ser instrumentos de sanidad para muchos, Dios, cuando compartamos, Señor, tu evangelio, tus buenas noticias, que podamos ser canales de bendición, Señor, como lo prometiste a Abraham y a su descendencia. Nos has hecho bendición para ser de bendición. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando
Amén. Amén. Oremos. Señor, sabemos que muchos de nosotros estamos debilitados, Señor. Pero vamos a orar para que seas tú manifestándote hoy. En el nombre de Jesús, Señor. Tú venciste toda plaga, Señor, toda enfermedad en la cruz del Calvario. Y ahí donde estás, piensa en ese dolor, molestia, enfermedad, plaga. Y vamos a pedirle al Señor que se la lleve para siempre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Tú conoces, Señor, lo que ocurre en nuestro interior. Y por la fe en ti, Señor, en tu obra perfecta, Señor, en esta hora recibimos sanidad. Así como liberaste a aquella mujer, Señor, sabemos que una sola palabra, un solo toque de tu mano es suficiente. Clamamos tu liberación, Señor, y tu sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Rechazamos de nuestro cuerpo, Señor, toda fibromialgia, toda artrosis, artritis, en el nombre de Jesús. Toda alergia incurable, Señor, en el nombre de Jesús. Toda presión alta. Bendecimos nuestras arterias, nuestras venas, nuestros órganos, Señor, en el nombre de Jesús. Que seas tú pasando tu mano, Señor, sobre cada una parte de nuestro cuerpo, Señor. Cada célula de nuestro cuerpo que sea llena con ese espíritu vivificante, Señor, en el nombre de Jesús. Que seas tú renovando, Señor, y restaurando nuestro ser, Señor, de la cabeza hasta los pies. Declaramos libertad, Señor, de toda plaga, de toda enfermedad crónica, Señor, en el nombre de Jesús. Nos cubrimos hoy con la sangre del Cordero de Pascua. Cubrimos, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, nuestras casas, nuestros trabajos, en el nombre de Jesús. Y recibimos, Señor, tu protección y tu bendición. Amén. Y amén. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, nos sabemos que tú eres el dueño del oro y de la plata. Señor, bendecimos cada familia aquí representada, Señor. Tú conoces cada necesidad. Tú conoces cada petición que se levanta delante de ti, Señor. Y sabemos que tú suples conforme a tus riquezas, Señor. Que si tú no te guardaste ni a tu propio Hijo, Señor, ¿cómo no habrás de darnos juntamente con Él todas las cosas? Y que si buscamos tu reino y tu justicia, todo lo demás será añadido. Por eso sabemos que en ti hemos encontrado la justicia y hemos encontrado el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por lo tanto sabemos que tú cuidas y suples a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y amén. Nos vemos entonces el próximo miércoles de 10:30 y el domingo a las 11 en el servicio de fin de semana. Gracias y paz.